bendecimos, amado Rey, en esta hora. Hoy nos juntamos como un solo cuerpo para darle gloria, honra y alabanza al único que la merece, nuestro Señor Jesucristo. A Él es nuestro cántico, a Él es nuestra adoración. Aleluya, aleluya. Cantemos juntos al Señor. Él es fiel en todo tiempo, su palabra permanece para siempre. Aleluya. No me iré a otro lugar, me quedaré en tu presencia, Dios.
hacia lo más alto. Levantamos hoy tu nombre y levantamos también nuestra esperanza, que solamente proviene y depende de ti, amado Jesús. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Tú decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan mimado por ti. Señor, tu amor sobre nuestras vidas nunca ha dejado de ser. Tu amor sobre cada uno de nosotros nos ha alcanzado en el momento, en el instante y en el día que no lo merecíamos, pero por tu gran amor nos alcanzaste, nos sedujiste y nos perdonaste y nos has dado una nueva vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
noches, mis amados hermanos y amigos que se conectan a esta transmisión del culto de matrimonios. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Betel de Guayaquil, Iglesia Cristiana Evangélica Betel de Guayaquil, esperando en Dios que todos ustedes se encuentren muy bien. En esta noche vamos a tener otro tiempo más de enseñanza para las familias. No solamente es para los matrimonios, sino para las familias. Un tiempo donde vamos a compartir una palabra de Dios que sea de bendición para nuestras vidas. Y en este momento vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él tomando control y dominio de todo lo que va a suceder en esta noche. Los invito a orar, que ahí donde usted se encuentra, usted pueda cerrar sus ojos. Amado Padre Celestial, Rey de Gloria, te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu fidelidad. Mi Dios, nos acercamos a usted por medio de la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo, sangre preciosa que nos permite entrar confiadamente a tu presencia, al trono de la gracia. Y le pedimos a usted, Señor, que en esta noche sea usted hablando en nuestras vidas, sea usted trayendo esa palabra revelada, esa palabra rema, Señor, que necesitamos para la edificación de nuestras vidas, para que podamos ser instruidos y capacitados, para que nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hogar, Señor, siga siendo edificado conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos. Señor, háblanos en esta noche, que esta palabra, mi Dios, sea sembrada en tierra fértil, que germine, Señor, al 100%. Y declaramos en el nombre de Jesús que no va a volver atrás vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual usted le ha enviado a nuestras vidas. Gracias te damos desde ya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos las gracias al Señor una vez más por permitirnos estar con ustedes y poder llevar este mensaje que el Señor nos ha permitido, nos ha dado, ¿sí? Entonces, como recordarán mis amados hermanos y amigos, la semana pasada hablábamos acerca de la identidad, ¿verdad? Y decíamos que toda la humanidad es creación de Dios. Todos somos creación, ya, pero el Señor en su corazón dispuso un plan para que por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo llegáramos a ser hijos, ¿verdad? Solamente por medio de Él. Y esto nos dio una identidad, la identidad de hijo. Pero esa identidad lleva muchas cosas, ¿verdad? Hoy yo les quiero hablar acerca de los privilegios y las responsabilidades que nos da esa identidad, ¿verdad, mis amados? Entonces, quiero hablarles acerca primero de los privilegios que Dios tiene para nosotros, las bendiciones, ¿verdad?, que Dios nos da por su infinita misericordia. Ya, les quiero hablar de 5 privilegios que para mi parecer son los más importantes que debemos tomar en cuenta. Hay un sinfín de privilegios de ser hijos de Dios, pero estos 5 son los que yo pienso que son los más importantes. Y el primero de ellos es, como ya lo decíamos, ser hijos de Dios, ¿verdad? Como les decía, lo vimos la semana pasada en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 y 27. Si me ayudas, Gabriel, por favor. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Amén. Dice: al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Amén, nos creó, el Señor nos creó como ya lo veíamos, ¿verdad? Pero Él nos dio en su corazón, Él ya tenía el plan maravilloso, el plan de redención, ¿verdad? Y Él quiso que nosotros fuéramos adoptados en Jesucristo como hijos. Eso quiero que por favor, Gabriel, me ayudes leyendo en el libro del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, por favor, en la misma versión. Pero aquellos que le aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios,
Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Amén. El Señor nos creó a todos, a toda la humanidad, y para toda la humanidad hay ese privilegio. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, como lo dice aquí, y nacer de nuevo, y como dice también en la Biblia, no de voluntad de varón ni de carne, sino de la voluntad de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Amén. En Jesucristo, y ahora hijos. Seremos hijos juntamente con el Señor. Lo veíamos la semana pasada. Dice que somos herederos juntamente con Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Ese es un privilegio maravilloso, el ser hijos de Dios. Creo que todos deberíamos anhelar llegar a ser hijos de Dios, llegar a tener ese privilegio maravilloso de poder decirle a Dios Padre, de poder decirle a Dios Abba, como dice en la Biblia, Amén. nuestro papito querido. Mis amados hermanos, también quisiera, por favor, me ayudes, Gabriel, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Amén, amén. A eso vino Jesucristo, a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener esa identidad de hijos, de hermanos suyos, de coherederos juntamente con Él. Es un privilegio maravilloso poder decir que somos hijos de Dios, no como muchas veces en muchas personas tú les preguntas y todos dicen, soy hijo de Dios, cuando no es así. La Biblia es muy clara, el Señor nos dejó este manual para indicarnos cuál es la única manera de nosotros llegar a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, para mí este es el primer privilegio, uno de los más importantes, es ser hijos de Dios. Ahora, el segundo privilegio es una eternidad con Cristo, ¿verdad? Amén. Jesús, cuando dio su vida por nosotros, no solamente nos dio salvación, sino que también nos dio vida eterna. Nos dio vida eterna juntamente con Él. Quisiera, por favor, Amén. Gabriel, me ayudes en el libro del apóstol Juan, capítulo 6, versículo 40, la versión Reina Valera, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Sabemos y estamos seguros de que pasaremos la eternidad junto a Jesucristo. Podremos verle cara a cara, ese ser maravilloso, que era el único que podía hacer ese sacrificio santo, ¿verdad? El santo por los pecadores, para que nosotros pudiéramos tener esa eternidad. Hay algo que mi esposo siempre dice: un minuto después de que toda persona fallece es donde empieza a vivir su eternidad. Pero es aquí, en la tierra, mientras estamos aquí, donde nosotros decidimos hacia dónde vamos a llevar esa eternidad. Si al cielo con el Señor, nuestro Señor Jesucristo, o al infierno. Mis amados, yo les animo a los amigos que nos escuchan, que tomen en cuenta esto tan importante, su eternidad, ¿dónde la quieren pasar? Al lado de ese ser maravilloso que nos ama tanto, que no escatima nada por su creación, o al otro lado. Te animo a meditar en eso. El tercer privilegio que yo lo veo muy importante, dice ser inscritos en el libro de la vida. Este libro de la vida lo nombra aquí en la Biblia en varios versículos, y en el libro contiene los nombres de aquellas personas que se han convertido al camino del Señor, que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y que ahora les sirven a Él, ¿verdad? Son aquellos que han entregado su vida al servicio del Señor, en que toda la humanidad les conozca al Señor por medio de ellos, porque el ser humano puede ver en nosotros a Jesucristo, en nuestro amor hacia ellos pueden ver a Jesucristo, ¿verdad? Quisiera que por favor, Gabriel, me ayudes en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 16 y 17, por favor, versión Telea. Cuando los que adoran a Dios y lo respetan
oyeron lo que Dios dijo. Hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención. Y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Además, Dios dijo acerca de ellos: ya viene el día en que ellos volverán a ser míos. Serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Amén, amén. Esto lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, a los que le temen. Y no es un temor de miedo, sino un temor de respeto, de reverencia hacia el Señor Todopoderoso, hacia el Creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? Él dice que en el día, nos llamará su especial tesoro, ¿verdad? Y nos llamará a Él, iremos a Él y podremos llamarle Padre, como nos dice aquí, ¿verdad? Hay algo también que Jesucristo dijo, y eso lo podemos encontrar en el libro del apóstol Lucas, capítulo 10, versículo 20, la parte B. Y aquí, en este capítulo, el Señor les hablaba a sus discípulos y les hacía ver algo que a nosotros también nos dice. Les decía a él que no se maravillen porque los espíritus se les someten, ¿verdad? Sino que se maravillen, más vale de que sus nombres estén escritos en el cielo. Por favor, Gabriel. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Ese debe ser nuestro gozo, nuestro anhelo, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, en el libro donde están inscritos los nombres de todos esos profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, que dieron su vida por el evangelio, que dieron su vida por el Señor para honrarle aquí en la tierra y extender el evangelio de la salvación. Qué maravilloso privilegio que tenemos, estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, dice la Biblia. Yo me gozo porque estamos allí, porque el Señor allí tiene ya nuestros nombres. Y yo le animo a aquella persona que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, a que anhele también esto, que su nombre esté en el libro del Cordero. El siguiente privilegio que tenemos como hijos de Dios es el gozo de la salvación, ¿verdad? ¿Qué es esto del gozo de la salvación? Cuando ya sabemos que Jesucristo está en nosotros, ¿verdad? Que le hemos aceptado en nosotros, el Señor trae a nosotros una paz maravillosa. La Biblia dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que nos da la alegría de saber que estamos seguros en Cristo, que estamos seguros de que en el día postrero, como dice la Biblia, Él nos levantará y nos llevará junto con Él. Amén. Un privilegio maravilloso que solo lo pueden tener aquellos que tienen identidad en Cristo. Por favor, Gabriel, quiero que me ayudes en el Salmo 51, versículo 12, versión NTV, por favor. Dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Amén, amén. Esto le pedía David a Dios, ¿verdad? Le decía: restaura en mí el gozo de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte, dice en la versión NTV. Esto ocurre, esta paz ocurre cuando sabemos que estamos viviendo una vida recta delante del Señor, cuando sabemos que nuestras acciones le agradan al Señor. Eso trae paz a nuestra vida, trae paz a nuestro corazón, ¿verdad? Y nos hace ver que el Señor se agrada de nosotros, se agrada porque yo creo que algún día el Señor nos va a decir: ven, hijo, ¿verdad? Como le dijo a David, conforme a mi corazón, ¿verdad? Así le dijo Dios a David, un varón conforme a mi corazón. Yo quisiera que el Señor diga eso de mí, pero para que eso sea, es necesario que yo obedezca sus mandamientos. Es necesario que yo viva la palabra que el Señor dejó inscrita en la Biblia, que yo ponga en práctica ese amor maravilloso que Él nos enseñó. Es necesario que el gozo de su salvación esté en nosotros,
que sintamos ese amor, esa paz que solamente Él nos puede dar y que le obedezcamos al pie de la letra, como lo dice en la Biblia. No podemos cambiar la Biblia a mi conveniencia, a lo que yo creo que está bien. No, la Biblia se obedece como dice ahí, como está escrito. Dice el Señor también aquí en la Biblia que no podemos quitar ni una jota, ni aumentar un punto, una coma, nada. Tal y como está escrito, nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Amén. El quinto privilegio, que es, creo yo, el más maravilloso de todos, es el ser templo o morada de Dios. Gabriel, por favor, si me ayudas con 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17 en Reina Valera, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Amén, amén. Tenemos ese privilegio maravilloso de que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es maravilloso saber que la tercera persona de la Trinidad viene a habitar en nosotros. Amén. Viene a vivir en cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, y que es Él, como lo dijo el Señor Jesucristo, nuestro consolador, nuestro ayudador, el que va a estar con nosotros, el que nos va a ayudar cuando pasemos momentos difíciles. Será Él, como lo dijo Jesucristo también, quien nos recordará todo lo que Él dejó escrito aquí en la Biblia. Amén. Qué maravilloso el ser portador de la presencia de Dios. Que Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, viva en mí y sea Él el que rija mi vida, el que me encamine, el que me guíe, el que me diga cómo yo debo vivir mi vida de manera que le agrade a Él. Amén. Aleluya. Hay muchos privilegios que tenemos como hijos de Dios, pero yo creo que estos son los 5 principales. Maravillosos privilegios: el ser hijos de Dios, el ser templo del Espíritu Santo, el ser el gozo de su salvación, ¿verdad? El que nos puedan decir que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué maravillosos privilegios. Y les repito, hay muchísimos más, pero estos son los que yo creo tienen una mayor importancia. Que siempre podamos llamar a Dios Padre, que podamos tener seguridad en Él de que tenemos una vida eterna junto a Él. Es maravilloso. Amigo que estás escuchando, yo te animo a que tomes esa decisión que te ayudará en tu vida, en tu eternidad, hacia donde tú la quieres dirigir. Yo te animo en el nombre del Señor. Amén. Bueno, por cuestión de tiempo, vamos a seguir. Ahora quiero hablarles acerca de las responsabilidades, ¿verdad? En lo natural también tenemos privilegios y tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces, yo encontré un concepto acerca de lo que es la responsabilidad, y dice que es la cualidad de ser consciente de mis obligaciones y de actuar conforme a ellas. Yo tengo que ser consciente de mis obligaciones, de lo que debo hacer, ¿verdad? Entonces, una de las primeras obligaciones que tenemos o que tiene el Hijo de Dios es reconocer la verdad para someterme a ella. La verdad está en la palabra de Dios, en la Biblia. Amén. Todo lo que está escrito ahí es verdad, ¿verdad? El hombre es responsable ante Dios porque el hombre fue creado por Dios para reflejar su presencia. Ya Gabriel Amén. lo leyó hace un rato en Génesis 1, 26, 27. Somos tan especiales que el Señor mismo, junto al Hijo y al Espíritu Santo, se tomó la molestia de crear al hombre, ¿verdad? Y dijo ahí: hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Cada uno de nosotros
fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Amén. para reflejar a Dios aquí en la tierra. Esa es nuestra responsabilidad, reflejar a Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y el Señor al ser humano nos dio capacidades, capacidad de razonar, capacidad de sentir y capacidad de decidir. Eso nos dio el Señor al ser humano. Un animalito no piensa, no puede decidir, no sabe elegir entre lo bueno y lo malo, pero el ser humano sí, somos conscientes. Ahí podemos ver que somos semejantes a Dios, ¿verdad? Él es santo y siempre ha escogido ser santo. Y nosotros tenemos también ese poder de decidir, el ser santos, el buscar siempre la santidad como lo quiere Dios, como nos dice en su palabra. Yo puedo decidir, yo puedo razonar entre lo que está bien y en lo que está mal, ¿verdad? En la Biblia el Señor decía en el Antiguo Testamento que ponía delante del hombre el bien y el mal. Y les decía el Señor, escoge. Y el Señor con mucho amor les decía, escoge el bien. Entonces quiere decir que nosotros podemos decidir qué queremos hacer, si hacer lo malo o hacer lo bueno. Esa capacidad nos dio el Señor cuando nos creó. Otra responsabilidad que tiene el hombre es que puede conocer a Dios a través de la creación, ¿verdad? Conocemos al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, como dice la Biblia. Por favor, Gabriel, si me ayudas en Romanos 1, 19, 20. Versión Dice: NTV, por favor. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Amén, amén, ¿verdad? En el mundo todas las personas saben que todo lo que hay tiene que haber sido creado de alguna forma. Hay muchos que quieren tergiversar la creación y dicen que fuimos creados por una explosión o porque venimos evolucionando, ¿verdad? Tanto así que dicen que el hombre evoluciona del mono, cosa que no es así. Pero ellos no entienden, ellos no logran ver lo maravilloso de la creación. El ser humano es un ser maravilloso. Cada ser humano tiene órganos, ¿verdad? Creados de una forma maravillosa, de manera que el hombre no ha podido reproducir ningún órgano del ser humano. No lo ha podido hacer, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Y es ahí como podemos conocer a Dios, por medio de la creación, por medio de los animalitos. Qué maravilloso es en la mañana cuando nos despertamos, escuchar cantar a las aves, ¿verdad? Ver los animalitos cómo juegan, cómo brincan, cómo saltan, ver los colores, qué maravilla cuando sale el arco iris, ver todos esos colores que solamente los pudo haber creado Dios. Entonces, el ser humano es responsable de reconocer a Dios por medio de la creación, de Amén. todo lo que nos rodea. Todo, mis amados, ha sido creado por Dios. Y es ahí donde vemos, como decía la palabra, su poder infinito. Vemos que Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él crea todo, Él creó todo. Mis amados, debemos entender que a través de lo que nuestros ojos pueden ver, vemos a Dios en cada cosa. En cada cosa podemos ver a nuestro Padre, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos esta doble responsabilidad de hacerle notar a las personas que no entienden todavía porque no conocen al Señor, de hacerles notar que solamente Dios es el único que pudo haber creado todo lo que podemos ver, lo que podemos sentir, el viento, la lluvia, lo que podemos olfatear,
qué aromas maravillosos que hay en la naturaleza, ¿verdad? Entonces todo eso lo hizo Dios. Entonces por medio de todo lo creado, el hombre tiene la responsabilidad de reconocer que solo Dios lo pudo haber hecho y de manifestarlo a todo aquel con quien pueda compartir. Amén. Amén. ¿Verdad? Ahora, otra responsabilidad que tiene el hombre es que puede conocer los proyectos, los planes de Dios, ¿verdad? Recordemos que Él, como dice mi esposo siempre, la Biblia es nuestro manual de vida, pero el Señor ahí también dejó todos los proyectos que Él tiene, todos los planes que Él tiene para con nosotros, ¿sí? Por favor, Gabriel, si me ayudas, en el libro de Jeremías 29, versículo 11, versión NTV. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén, amén. El Señor lo dejó escrito, planes de bienestar, para darnos un futuro y una esperanza, dice la Biblia. Amén. Pero yo les pregunto, yo les quiero preguntar a ustedes ahora, a los que son hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué tanto conocemos de Dios por medio de la palabra? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos escudriñándola? ¿Estamos meditando en ella? ¿O solamente la tomamos el día domingo que venimos al culto? ¿O el día viernes que nos conectamos al culto de oración? ¿O los días jueves cuando nos conectamos a la hoguera? Solamente ahí tomamos la Biblia. ¿Cómo podremos llegar a conocer los planes de Dios si solo tomamos la Biblia esporádicamente, en algún momento del día, pero no hacemos de ella nuestro alimento, no hacemos de ella aquellos que nos mantiene con vida, con fe, con esperanza? ¿Cómo podremos reconocer esos planes maravillosos que tiene el Señor para nosotros si no leemos la Biblia, si no intimamos con el Señor por medio de la Biblia? Muchas veces las personas le piden al Señor, háblame, pero ellos quieren que Dios venga y les hable al oído, y no se dan cuenta que cuando abrimos la Biblia, Dios nos está hablando. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, hablamos con Él, nos comunicamos con Él, pero Él nos quiere hablar a través de su palabra, porque por eso la dejó escrita, por eso hizo que el Espíritu Santo diera esa palabra a varios hombres que pudieron escribir estos libros de la Biblia. No en vano el Señor nos dejó su palabra para que por medio de ella podamos conocer cada uno de los planes maravillosos que tiene para nosotros. Uno de ellos es la vida eterna junto a Él. Amén. Pero ¿cómo lo van a conocer si no leemos la Biblia, si no escudriñamos lo que el Señor allí nos dejó escrito, mis amados? Yo les animo en el nombre del Señor a leer la palabra, a escudriñarla, a alimentarse, a hacerla, si se puede decir, carne de su carne, a grabarla en su corazón y en su mente, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, que es nuestro ayudador, ciertamente cuando lo necesitamos, pero si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo nos puede recordar lo que el Señor dejó escrito cuando estemos necesitando, por ejemplo, sanidad? ¿Cómo podemos pedirle al Señor si no leemos lo que dice, si mal no recuerdo, Jeremías, acerca de que el Señor llevó nuestras enfermedades? El mundo no lo sabe porque ellos no leen la Biblia, pero nosotros sí lo sabemos, y nosotros podemos declarar esa palabra sobre aquellos que no lo conocen, y así lo conocerán, que tenemos un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, que nos puede dar sanidad y salvación. Amén. Tenemos esa responsabilidad de alimentarnos con la palabra para así estar llenos de ella y poder darla a tiempo, porque siempre hay personas que se acercarán a nosotros por una palabra de fe, por una palabra de ánimo, y es ahí donde nosotros, que estamos llenos de la palabra del Señor, es donde el Espíritu Santo nos la va a recordar y la vamos a poder dar a quien la necesite. Amén. Que no conoce del Señor, y por medio de lo que nosotros hablemos, ellos lo conocerán. ¿Sí?
La siguiente responsabilidad que tiene el hombre es responsable porque Dios se le reveló a él por medio de Jesucristo, ¿sí? Fue Dios mismo que vino a vivir aquí en la tierra, a ser hombre, porque dice la Biblia que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Entonces Dios se reveló por medio de su Hijo a la humanidad, ¿verdad? Quisiera que por favor, Gabriel, me ayudes en el libro del apóstol Lucas, capítulo 19, versículo 10, en la versión NTV. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amén. El Señor Jesucristo vino con esa misión. Vino con la misión de salvar. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice que Él vino a lo suyo. Él vino a hacer su misión. Y Él vino a los suyos, vino a su pueblo. Pero ese pueblo no le conoció, no le reconoció. Es ahí donde nos dio la oportunidad al resto de personas en el mundo que no somos judíos de poder llegar a ser hijos de Dios. Él vino con una misión y la cumplió hasta el último momento que estuvo aquí en la tierra. Entonces, por medio de Jesucristo, Dios se reveló a nosotros, reveló su plan, uno de sus planes maravillosos, el darnos vida eterna y salvación. Por eso, nosotros somos responsables de llevar la palabra del Señor a donde quiera que vayamos, de ser esa luz que nos dijo el Señor Jesucristo, que debemos ser donde quiera que estuviéramos, la luz que necesita el mundo que está en tinieblas. ¿Sí? Entonces el hombre es responsable de tomar esa decisión. Como les decía hace un rato, Él nos dio la capacidad de decidir y el hombre es responsable. Es responsable. Una vez que nosotros predicamos la palabra, el hombre es responsable de tomar la decisión correcta, de, como le decía hace un rato, saber hacia dónde dirige su eternidad, si al cielo con Dios o al infierno con el diablo. ¿Sí? Amén. Por favor, Gabriel, quiero que me ayudes en el libro del apóstol Juan, capítulo 6, versículos 36 y 37. Reina Valera, por favor. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Amén. Como les decía hace un rato, la salvación que nos da el Señor Jesucristo es para todos. Es para todos. No solamente para el pueblo judío. Y Él dice que a todo el que se acerca, Él no lo desprecia, no lo echa fuera. Él te está esperando a ti, amigo. Amén. Que nos estás viendo, amiga que nos estás viendo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere tener una relación íntima contigo. Él quiere darte el privilegio de llegar a ser hijo de Dios, de darte una eternidad con Él. Pero eres tú quien va a tomar esa decisión. Nosotros te compartimos la palabra, te enseñamos ese maravilloso gesto de Jesucristo, de dar su vida por toda la humanidad, aún por ti, que puedes estar pensando, a mí no me puede perdonar porque he hecho muchas cosas malas. No, el Señor no hace acepción de personas. Sus brazos están abiertos para todo aquel que se arrepiente y lo acepta en su corazón como Señor y Salvador. Tú eres responsable hoy de tomar la decisión correcta de aceptar a Jesús en tu corazón, en Amén. Tu vida. Yo te animo a que medites en esto. Amén. Quisiera también, él aparte de que se reveló como el Hijo de Dios que era el Señor Jesucristo, también nos reveló su amor. Y eso lo podemos ver en un versículo maravilloso que todo el mundo lo conoce, se puede decir así, en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él nos reveló ese amor incondicional, ese amor tan grande, tan grande. Dice la Biblia que Él nos ama tanto que cada día son nuevas sus misericordias. Cada Amén. día, cada día. Hoy el Señor te extendió sus misericordias. El día de mañana te las volverá a extender. Y el día de mañana volverás
en tu mente recordar este mensaje que te está diciendo: toma la mejor decisión, ven al Señor, acepta a Cristo en tu corazón. Amén. Otra cosa que también nos reveló el Señor fue sus bendiciones, porque en la Biblia están escritas, dice mi esposo, que hay más de 30,000 promesas que el Señor dejó escritas ahí para quienes son sus hijos, ¿verdad? Todo eso lo dejó para nosotros. Por favor, Gabriel, quiero que me ayudes leyendo en Reina Valera, en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, amén. Podemos decir que todas las bendiciones que están escritas en la Biblia son para sus hijos, son para nosotros. Y dice la Biblia que esas bendiciones, que esas promesas que Él hizo son sí y son amén. Amén, amén. Eso quiere decir que Él no cambia, que Él es inmutable, que Él va a cumplirlas. Cada una de las bendiciones que dejó allí son para ti y para mí, que somos hijos. No podemos dudar. Podemos estar pasando situaciones difíciles, sí, las podemos pasar todos, pero siempre debemos recordar que el Señor nos prometió: nunca te dejaré y nunca te desampararé, nos dijo el Amén. Señor. Entonces tenemos que estar seguros que eso se cumple, que quizás esta, como dice la Biblia, esta breve tribulación es breve, es pequeña, no es eterna, va a pasar, pero ¿qué va a producir después de que haya pasado? Va a producir en ti y en mí que mi fe crezca, que yo Amén. mire al Señor, que tenga mis ojos puestos en Él, porque Él me va a ayudar a resolver por lo que sea que yo esté pasando. Por cualquier situación que yo esté pasando, el Señor tiene el control. Y estas situaciones me ayudan a crecer, me ayudan a depender más de Él, porque yo lo necesito y lo busco al Señor, busco su ayuda y Él no me la va a negar. Sus brazos están abiertos para mí y para ti. Amén. Otra responsabilidad que tiene el hombre es porque Jesucristo, antes de ir al cielo, después de haber cumplido su misión aquí, Él nos dejó una gran comisión, ¿verdad? Quisiera, por favor, Gabriel, me ayudes en el libro del apóstol Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 El versículo empieza diciendo id. No es una sugerencia. No te está diciendo el Señor por si acaso si quieres. No, te dice id. A ti, hermano, y a mí nos dice id por todo el mundo. Es un mandato que nos dejó el Señor Jesucristo. Es un mandato que nos debe animar a llevar la palabra a todos lados. Yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te dio? ¿Verdad? Dice mi esposo que el Señor nos da a todos dones, a todos nos da. Pero tú tienes que hacer producir esos dones. No puedes, el día que el Señor venga, decirle al Señor, como le dijo el siervo inútil: me diste una moneda, te entrego tu moneda. No, porque el Señor le dijo siervo inútil, siervo inútil. Yo no quiero que el Señor diga eso de mí. Yo quiero poner a producir lo que el Señor me dio. Y es ahí donde yo tengo que llevar su palabra a donde yo vaya. Tengo que ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Tengo que dar de gracia lo que un día de gracia me dieron a mí. A mí me predicaron el evangelio, yo acepté al Señor porque alguien sintió amor por mí. Es ese amor que nosotros debemos sentir, debemos poner en práctica el amor de Dios. No solamente venir a la iglesia, llenarme de la del mensaje aquí en la iglesia,
pero el resto de la semana en mi casa me quedo callada, no digo nada a nadie. A eso no me mandó el Señor. El Señor me mandó a predicar su palabra, a llevar ese evangelio de salvación a toda la humanidad. Amén. Porque toda la humanidad lo necesita. Necesitan conocer el amor de Dios, necesitan conocer al Señor Jesucristo a través de ti y de mí, hermano, del amor que debemos demostrar. Dice la palabra del Señor que cómo podemos decir que le amamos a Él si no amo a mi prójimo. Amén. Mi prójimo no es solamente mi esposo, Él es mi prójimo más cercano, cierto es, mis hijos, mi familia, pero mi prójimo también es el que está afuera en la calle. Aquel muchacho que está en droga, aquel muchacho que está perdido en el alcohol, aquella chica que quizás se embarazó, todos ellos son nuestro prójimo, no solamente nuestra familia, no solamente nuestros seres más cercanos, no, nuestro prójimo es toda la humanidad, esa humanidad que está perdida, esa humanidad que está en tinieblas, que no le conoce, y esa es nuestra responsabilidad como hijos, hacer que le conozcan a Él, a ese Dios de amor, a ese Dios maravilloso. Recordemos que nuestro testimonio, mis amados, muchas veces no lo tomamos en cuenta. Muchas veces pensamos que solamente aquí, con que aquí en la iglesia el hermano me vea, uy, el hermano es bien espiritual, cuando está con las alabanzas hasta llora el hermano, ¿verdad? Y podemos decir, wow, el hermano es espiritual, pero ¿y cómo es en su casa? Hay algo que mi esposo siempre dice, aquí vemos una forma de ser de la persona, pero en su casa, ¿cómo será con su esposa, con sus hijos? ¿Cómo está ese testimonio? ¿Soy en mi casa como soy aquí en la iglesia? ¿En mi casa también busco de Dios como lo hago aquí en la iglesia? ¿En mi casa trato con amor a mis seres queridos como lo hago aquí con los hermanos en la iglesia? ¿O solamente lo hago aquí? Y cuando llego a mi casa me olvido de todo y trato mal a todo el que se me cruza por el frente. Mi testimonio empieza en mi casa, pero también fuera de ella, con mis vecinos, con mis hermanos de la congregación, con las personas que hace un momento les hablaba, que ellos nos vean con amor, que ellos nos vean que el amor de Dios está en nosotros. Ese es nuestro testimonio más importante. Amén. Y muchas veces ese testimonio ayuda a que muchas personas entren en razón y vean lo maravilloso que el Señor ha sido con nosotros y también le acepten y también busquen de Él. Por favor, quisiera, Gabriel, que me ayudes también a leer en el libro de los Romanos, el capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén, amén. Cada uno de nosotros que somos hijos de Dios vamos a dar cuenta delante del Señor. Como les decía hace un momento, si yo hice producir lo que Dios me dio, o se lo entrego igual. Cada uno de nosotros daremos cuenta de lo que el Señor nos mandó a hacer y no hicimos. Cada uno de nosotros estaremos delante del Señor algún día cuando Él ya venga a instaurar su reino aquí en la tierra. ¿Y qué le vamos a decir? No, yo me guardé la palabra, no, yo tuve miedo y no pude ir y decir. No podemos decir esto, porque hay algo que también nos dice la Biblia. Por favor, Gabriel, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, en la versión NTV. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén. Recuerden, dice esta versión, que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Nosotros sabemos, porque el Señor Jesucristo nos dijo, id y predicad. Sabemos que debemos hacer, que eso es bueno, debemos hacerlo, pero no lo hacemos muchas veces. Nos quedamos callados, nos guardamos para nosotros esa palabra. Mi esposo dice algo que es una gran verdad. A veces somos glotones espirituales. Me alimento solo yo, me importo solo yo y no doy. Entonces el Señor, ¿cómo me puede seguir dando a mí si yo no vacío, si yo no doy lo que Él ya me dio? Tenemos que
hacer lo que el Señor nos dijo. No podemos quedarnos callados. Tenemos que predicar la palabra, como les decía hace un rato, en todo tiempo. Donde quiera que estemos, como les decías, debemos ser la luz que necesita este mundo. Como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, debemos llevar esa palabra de amor, esa palabra de salvación, esa palabra con la cual el Señor Jesucristo nos envió, predicar su evangelio de amor, de salvación. Yo te animo una vez más a que tomes la mejor decisión en tu vida, aceptar a Cristo en tu corazón. A ti que todavía no le conoces, a ti que todavía no le has aceptado, te animo. Es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida, aquí en esta tierra, para que así puedas tú direccionar tu eternidad hacia Él, con Él, en el cielo, donde le veremos cara a cara, donde veremos a ese ser maravilloso, que solamente Él podía hacer ese sacrificio tan grande por ti y por mí. Y a ti, mi amado hermano que me escuchas, yo te animo. Hay algo que el pastor Freddy siempre nos dice en los cultos: ya están en las hogueras. Hay muchos hermanos aquí en la iglesia que todavía no se activan, prefieren estar sentados y no ir a trabajar para el Señor, no ir a trabajar en una hoguera, no ir a llevar la palabra del Señor donde quiera que estén, sino que se quedan callados. Recuerden lo que dice en Santiago 4:17. Saber lo que debemos hacer y no hacerlo es pecado. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra que me permitió compartir. Gabriel. Amén. Así es. Le damos gracias a Dios por lo que hoy se ha podido compartir, una palabra de bendición. Hemos visto en esta noche que tenemos privilegios como hijos de Dios, aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Gozan de privilegios, de esas bendiciones que Jesucristo adquirió. Pero así como tenemos esos privilegios, también tenemos responsabilidades. Responsabilidades de hacer lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer. Predicar su palabra, predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Llevando su palabra a todos aquellos que no la han recibido aún. Que recordemos que nosotros en un momento estuvimos también de ese lugar. Y hubo alguien que vino a traernos la palabra, el mensaje de vida, ese mensaje de esperanza, las buenas nuevas de salvación. Entonces, mis amados, los animamos a que puedan seguir escudriñando la palabra, puedan seguir revisándola, pidiéndole al Espíritu Santo revelación. Y estoy muy seguro de que el Señor no se hará esperar y Él les hablará a usted, a su espíritu. Dios mediante, nos estaremos reencontrando el próximo día sábado para seguir recibiendo una palabra de fe, palabra que nos ayuda a seguir siendo edificados en Cristo Jesús como matrimonios fortalecidos en la fe. Que el Señor me los bendiga. Buenas noches.